esta ocasión vamos a estudiar el tema ¿por qué debemos orar por todos? Quiero decirles bienvenidos, quiero decirles que bueno que están participando de esta transmisión. Bienvenidos sean. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que nos dirija en este tiempo. Oremos. Nuestro Dios, te agradecemos que nos das la vida, nos das salud, nos das fuerzas, nos das todo lo que necesitamos. Muchas gracias por eso. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de aprender de ella. Ayúdanos a hacerlo. Haznos entendidos, haznos sabios y también ayúdanos para que podamos usar lo que aprendamos. Que sea de ayuda a nuestra vida espiritual, que sea de ayuda en nuestra relación contigo. Trabaja, Señor, en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos mueva a hacer eso que aprendemos. Dirígenos pues, Señor. Estamos orando por tus iglesias, por la iglesia local, aquí en Ciudad Obregón en particular. Conoces cada congregación, Señor, cada congregación cristiana, y oramos por cada pastor, cada líder, cada hermano que forma parte de esas iglesias. Muéstrate en la vida de cada uno de ellos y ayuda, Señor, a aquellos que trabajan en el sector salud, a todos los que tienen algo que ver con esas instituciones. Protégelos, Dios. Ayúdalos a hacer su trabajo, darles fuerzas, darles sabiduría para hacerlo. Y también, Dios, estamos orando por sus familias. Protégeles, Señor. Protégeles para que no contraigan esta enfermedad, este virus. Están en tus manos, Dios. Y ayúdanos pues en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué debemos orar por todos? La Biblia nos dice por qué debemos orar por todos. Y es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Y para ello vamos a leer en nuestra Biblia, primera a Timoteo, el capítulo 2, versos 1 al 7. Primera a Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Miren cómo el apóstol comienza este capítulo haciendo una exhortación. Pablo dice: exhorto ante todo, haciendo una exhortación. Si bien la carta fue escrita a Timoteo, su hijo amado, la carta en realidad fue escrita a Timoteo, pero para compartirse con los hermanos de Éfeso. El apóstol le enseña a Timoteo, Timoteo habrá de enseñarle a los hermanos de Éfeso. Así que lo que aquí Pablo está diciéndole a Timoteo era para toda la iglesia. Y dice: exhorto.
La palabra exhortación de repente se entiende mal. La palabra exhortación La palabra exhortación, dije, de repente se confunde, de repente se da una mala interpretación a esto. A veces escuchamos a alguien, es que les di una exhortada, y en realidad a lo que se está refiriendo es que les dio una regañada, o les dieron una exhortada, y es porque los regañaron. Pero en realidad la palabra exhortación no es regañar. La palabra exhortación es incitar, motivar, es animar, es aconsejar. Entonces lo que Pablo hace a Timoteo y a los hermanos de Éfeso es animarlos, incitarlos, motivarlos a que oren, y a que oren por todos los hombres. El apóstol Pablo les aconseja que oren por todos los hombres. Sí es cierto, una persona que exhorta y que anima, aconseja, que motiva, es una persona que tiene autoridad, una persona que tiene el derecho de hacerlo, y el apóstol tenía el derecho, el apóstol tenía la autoridad para aconsejar sobre eso, tenía la autoridad para motivar, para incitar a orar por todos los hombres. Quizás el apóstol anima a orar por todos los hombres, quizás motivado por alguna información. Quizás el apóstol fue informado de que los hermanos de Éfeso y quizás de otros lugares no estaban orando por todos los hombres, no estaban orando por personas fuera de la iglesia. Quizás estaban centrando ellos en los miembros de la iglesia, en los que asistían a la iglesia. Quizás al apóstol se le dijo, se le informó que los hermanos no oraban por personas de fuera, solo estaban concentrándose en orar, en pedirle a Dios por los que eran parte de la congregación, por los que eran parte de la iglesia. Y no es malo orar por los hermanos de la iglesia, por la iglesia local, no, eso no es lo malo. Lo que Pablo les invita a hacer es orar
no solamente por los que se congregaban allí, sino por todos, dice, por todos los hombres. Quizás los hermanos de Éfeso se habían olvidado de orar por personas fuera de la iglesia. Quizás no estaban orando por sus gobernantes, quizás no estaban orando por personas de otros lugares, y por eso es que Pablo los anima a orar por todos los hombres. A lo mejor se estaban centrando en ellos mismos, no pensaban en los demás. Y hermanos, algo que tenemos que entender, que tenemos que aprender, es a no estar pensando solamente en nosotros, a tomar en consideración a otras personas ajenas a nosotros, ajenas al núcleo de la iglesia. Hemos de orar por otras personas, y el apóstol les habla en estos versos sobre algunos temas de oración. El apóstol Pablo enseña en estos versos que se deben de hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y luego dice, por todos los hombres. Ahora, muchas veces nosotros preguntamos, ¿por qué hay que orar? Y el apóstol aquí no dice por qué hemos de orar, dice por quiénes debemos de orar. Primero habla de por quiénes debemos de orar. ¿Y por quiénes debemos de orar? El verso 1 dice por todos los hombres. El verso 2 dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. Fíjense cómo el apóstol dice por quién orar, por quién orar. Luego, ¿para qué orar? Dice el verso 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nos dice por quién, nos dice para qué, y luego nos dice por qué. Dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El verso 3 nos dice eso, porque esto es bueno. Así que Pablo enseña por quiénes debemos de orar, para qué debemos de orar, por qué debemos de orar, y luego miren lo que dice el verso 8. Ahí nos dice dónde debemos de orar. Dice, quiero pues que los hombres oren. ¿En dónde? En todo lugar. En todo lugar. Y dice quiénes deben de orar. Y dice cómo deben de orar. Dice quiénes. Dice que los hombres. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Cómo? Dice levantando manos santas, sin ira ni contienda. No está hablando físicamente diciendo levanten las manos cuando oren. No necesariamente se refiere a eso. Yo sé que algunos acostumbran a hacerlo, lo hacen, pero no es aquí a lo que se refiere. No se refiere a lo físico, se refiere a que quienes oran deben de ser cierto tipo de personas. Dice que levanten manos santas sin ira ni contienda. O sea, Pablo habla de quiénes son los que pueden orar, los que deben orar. ¿Cómo es la naturaleza de los que deben orar?
Así que Pablo habla varios temas acerca de la oración. Ahora, en Filipenses, el capítulo 4, verso 6, dice el apóstol Pablo también: por nada, es Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense cómo usa los mismos temas de oración o las mismas palabras de oración, aunque de una manera ordenada, diferente, pero usa los mismos temas: rogativas, oraciones, peticiones y luego acciones de gracias. Son las cosas relacionadas con la oración. Y volviendo a 1 Timoteo capítulo 2, dice el apóstol: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Ya dijimos que las rogativas son oraciones por diversas necesidades, pero motivadas por un profundo sentimiento de necesidad. Esas son las rogativas. Oraciones motivadas por un profundo sentimiento de necesidad. La rogativa no es orar por lo que quiero, es orar por lo que necesito, por lo que me hace falta. Y luego dice oraciones, está hablando de la oración en general, pero da la idea de que estamos hablando con Dios, no estamos hablando con hombres. Y a darle la importancia al hecho ese de que estamos hablando con Dios cuando oramos, que no perdamos de vista eso, que estamos orando al Dios Todopoderoso, que estamos orando al Dios Supremo, al Ser Supremo, que estamos orando a alguien que merece reverencia. Y luego dice Pablo, peticiones. Alguien dijo que aquí la oración a la que se refiere Pablo son intercesiones, peticiones o intercesiones. Y las intercesiones, hermanos, son aquellas que se hacen por otras personas. Y este es el punto que Pablo trata en este capítulo o en estos versos: la intercesión. Y por último habla de hacer oraciones con acción de gracias. Muchas veces, la verdad, muchas veces en nuestras oraciones, cuando se dice ¿tiene algún motivo de oración? Y siempre es de petición. Deberíamos de acordarnos cuando alguien nos pregunta ¿tiene algún motivo de oración? Cuando alguien nos pregunta, decir sí, yo quiero orar dando gracias a Dios por esto. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, cuando se trata de la oración, se levanta alguien y dice yo quiero que oren por esta necesidad, por este problema. Quiero que oren por mí, porque me está pasando esto. O sea, siempre va a haber alguien que se levante para pedir oración. Pero no nos olvidemos de cuando nuestra oración es contestada, de decirlo a los demás y decirle a los demás: hermanos, quiero darle gracias a Dios porque me contestó esta oración. Y en la oración, darle gracias a Dios públicamente. Muchos, hablando de la oración, pues no se acuerdan de dar gracias, sino de peticiones. Se acuerdan del samaritano, aquel que, vinieron 10 y a pedirle a Jesús que lo sanara. Pero solo uno regresó para dar gracias. En la oración nosotros deberíamos de ser agradecidos, de decirle a Dios, gracias, no olvidarnos de los beneficios que Él nos hace, y no solo orar para pedir, sino orar
para dar gracias. Pero estamos hablando de el tema o el punto que el apóstol enfatiza en estos versos es la intercesión. El de orar unos por otros, el de orar por otras personas. ¿Y qué dice Pablo? ¿Por quiénes debemos de orar? Fíjense que el tema es ¿por qué orar por todos? Y el apóstol nos dice que debemos de orar por todos. O sea, que debemos de interceder por todos. Sería muy saludable para la iglesia que en los cultos se ore por personas que no están presentes. A veces oramos pidiéndole a Dios, Señor, bendice a los que estamos aquí, bendice a los que estamos presentes. Y hasta decimos a veces, Señor, bendice cada hogar aquí representado y los demás que no están. No nos olvidemos, hermanos, es saludable orar también por los que no están. No estemos pensando en castigarlos al no orar por ellos porque no vinieron. No, oremos por todos. Eso es lo que dice Pablo. Dice Pablo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y cuando habla de por todos los hombres, se refiere, dije, a los que no están presentes, pero se refiere también a aquellos que no conocemos de manera personal. Porque hay personas que solo conocemos a través de la televisión, a través de los medios electrónicos que tenemos a nuestro alcance. No los conocemos en persona, pero hay que orar por ellos también. Dice por todos los hombres, incluyendo a quienes solo conocemos a través de los medios informativos. Yo no conozco en persona a nuestro presidente, pero cuando dice por todos los hombres, pues ahí está, ahí se incluye al presidente. Yo no conozco al secretario de Gobernación en persona, no conozco a los otros secretarios, al de Hacienda y todos ellos. No los conozco. ¿Pero qué? Cuando dice por todos los hombres, está diciendo que oremos por todos, aún por aquellos que no conocemos de manera personal. A veces conocemos y comentamos más acerca de lo mal que hacen, de las cosas que no están haciendo bien, pero Pablo dice que debemos de orar por todos los hombres, y eso incluye los diputados, los senadores, los presidentes municipales, los gobernadores, todos aquellos que tienen algo que ver con el gobierno. Por todos los hombres debemos hacerlo. Y dice Pablo, ¿por qué? En el verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Debemos de orar por todos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Para Dios es bueno esto, para Dios es agradable que nosotros estemos orando por todos los hombres. Y luego dice otra cosa, hermanos, debemos recordar, y ahorita lo vamos a leer, que las autoridades, aunque sean inconversas y que actúen como inconversos, porque no pueden actuar de otra manera, no son cristianos, aunque actúen así, son puestas por Dios. Y por eso debemos de orar por ellos. Miren lo que dice Romanos, el capítulo 13, los versos 1 al 6. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Por quiénes debemos de orar? Pablo dice, por todos. Porque es bueno y agradable delante de Dios, porque las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Entonces debemos de orar por esos que tienen eminencia, por esos que tienen autoridad. ¿Qué hemos de orar por ellos? ¿Qué hemos de orar por ellos? Pablo nos dice que debemos de orar por personas, por la gente y por cosas para que la gente las obtenga. Como por ejemplo, dice Pablo a Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, dice nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hemos de orar por todos. ¿Qué hemos de orar por ellos? Que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Antes de meterme a ese tema, quiero decirles que cuando dice orar por todos, incluye a los enfermos de la iglesia local, pero también incluye a los enfermos que no son parte de nuestra iglesia. Es más, aún por aquellas personas que no son cristianas. De repente alguien preguntaba en una ocasión, hermanos, ¿se vale orar por gente que no es cristiana? ¿Tiene alguien problemas? ¿Tiene alguien una necesidad? ¿Tiene alguien una enfermedad? Pero no son cristianos. ¿Se vale orar por ellos? Pues aquí dice que hay que orar por todos los hombres. Y cuando dice todos, se incluye a todos los hombres, a los recién nacidos, a los que están moribundos, a los recién nacidos y a los que tienen mucha edad. Incluye a todos, hombres y mujeres. Se entiende aquí, hermanos, cuando dice por todos los hombres, se entiende que es por hombres y mujeres, por todos. Así que cuando habla de orar por todos, hermanos, incluye a hermanos, incluye a misioneros que no trabajan con nuestra congregación, con nuestra iglesia, pero trabajan en la obra de Dios. Incluye a misioneros, incluye a hermanos que trabajan en nuestro país, en diferentes lugares, incluye a hermanos que trabajan fuera de nuestro país como misioneros, incluye a aquellos que se están muriendo de hambre, que están en diferentes lugares, incluye a todos los cristianos que están en el mundo, pero también incluye a personas que viven sin Cristo, a personas que no son cristianas, a personas que no tienen esperanza y viven sin Dios. Cuando dice por todos los hombres, incluye a todos, amigos y enemigos. Amigos y enemigos. Incluye a todos. Nunca, hermanos, va a faltar gente por la cual debamos orar. Nunca va a faltar gente por quien orar. Hemos de orar, dice Pablo, por todos. Cuando dice todos, incluye orar por ciertos grupos de personas, por ciertos
grupos específicos. Por ahí miramos en la televisión grupos vandálicos reclamando ciertas cosas, ciertos derechos, que a veces no nos agrada lo que piden y no nos agrada la manera de pedirlo, que hacen daño a todo mundo, a todo aquel que se atraviesa en su camino, reclamando sus derechos sin respetar los derechos de los demás. Aún por esos debemos de orar, aún por eso debemos de orar. Dice Pablo que se ore por todos los hombres, por todos los hombres. De repente escuchaba en alguna ocasión de alguien que llega a una iglesia, trae su pelo largo, trae sus pantalones a la moda, como un rockero, con una cadena así colgando, y pues en la iglesia no hay nadie más así, no se visten así. Y entonces este muchacho empieza a cortejar a una de las muchachas de la iglesia. Las ancianas de la iglesia vienen con el pastor y le dicen: hermano, dígale a fulano, él está llegando, ya tiene algunas veces que llega aquí, dígale que se corte el pelo, dígale que cambie su manera de vestir. Y el pastor les dice: oren por él, pídanle a Dios por él. Dios va a trabajar en su vida. Y efectivamente oraron, y un día llegó con su pelo corto, bien vestido, y las viejitas de la iglesia emocionadas diciéndole: qué bien te ves, qué guapo. Hicieron lo correcto, por lo menos el pastor, porque las ancianas vienen con el pastor y le preguntan: pastor, ¿habló con fulano? No, solo oré por él. Hermanos, oremos por aquellos que no nos parecen, que no nos gustan. Oremos, no hagamos otra cosa, que al final el que va a cambiar los corazones solamente es Dios. Vendrán a ser salvos, dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Actúan de una manera equivocada porque no conocen la verdad. Oremos para que la conozcan, y cuando la conozcan, todo va a cambiar. Dice el verso 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que el énfasis que Pablo hace aquí es que no debemos dejar fuera de las oraciones a ninguna clase de personas, a ninguna clase de personas. A las autoridades que a veces no nos gustan cómo actúan, que viven, porque no son cristianos, viven como no cristianos, debemos de orar por la salvación de esas autoridades. También debemos de orar por aquellos grupos específicos que hacen cosas que no nos gustan. Es una necesidad, hermanos. Y la iglesia que ora por todos los hombres es una iglesia ejemplar. Hemos de orar para que sean salvos. Hemos de orar para que vengan al conocimiento de la verdad. Hemos de orar hasta que todos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Leía de alguien que oró por su cuñado para que fuera salvo, pero este hermano murió sin mirar a su cuñado salvo. Pero un día ese hombre por el que estaban orando se convirtió, y cuando se convierte él dice: llegué muy tarde, él ya no está y oraba por mí. No, le dicen: llegaste en el momento en que era necesario. No estaba quien oraba por él, pero llegó a estar en Cristo porque oraron por él. Debemos de orar por todos, por aquel que anda mal
y que no nos gusta su comportamiento, oremos por él. Quizás Dios nos dé la oportunidad de mirarlo convertido. Y si no, pues oremos por él de todos modos para que se convierta y venga al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por quién hemos de orar? Por todos. ¿Por qué debemos orar por todos los hombres? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y luego, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Sean salvos. Hermanos, hemos de orar en los cultos públicos. Hemos de orar a solas por todos los hombres. Ahora, cuando estamos hablando por todos los hombres, no se refiere a hacer una oración y decir, Señor, te ruego por todos los hombres del mundo, te ruego por todas las mujeres del mundo. No se refiere a orar así. Cuando dice por todos los hombres, se refiere a que no hagamos diferencias, que oremos sin tomar en cuenta la raza, sin tomar en cuenta el color de la piel, sin tomar en cuenta la nacionalidad, sin tomar en cuenta usos y costumbres, sin tomar en cuenta, ¿qué? Sin tomar en cuenta nada, sino simplemente orar, sin distinciones. Estaba leyendo por allá los Aucas. Entre ellos hay unas tribus muy agresivas, muy violentas, que han matado gente que trata de llegar hasta ellos. Y escuchaba o leía más bien que algunos se acercaron a ellos y murieron, porque hacían ciertas señas los que murieron a esos indígenas, y los indígenas sonreían y contestaban la seña, y quienes murieron creían que les caímos bien, podemos acercarnos a ellos, pero sonrieron, hicieron buenas señas para hacerlos creer que todo estaba bien. Debemos de orar por los traicioneros también, por los que nos traicionan, por todos los hombres. Dios quiere que oremos. Dios quiere que oremos por todos. Y Dios quiere que oremos para que sean salvos y conozcan la verdad. Te invito, hermano, te invito que oremos por todos los hombres. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por lo que podemos aprender, por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a hacer como ella nos dice, a orar por todos los hombres, aún por aquellos que consideramos nuestros enemigos, por nuestros amigos, por los grandes y pequeños. Señor, estamos en tus manos para eso. Muévenos, Dios, para ser esas personas que siguen tus indicaciones. Manifiéstate, Señor. Y gracias porque nos dices qué hemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Gracias en Cristo Jesús. Amén.